celebra el Día Mundial del Peatón. Sabéis que todos los días hay una cosa. El jueves pasado, creo recordar, era el Día Mundial de los Zurdos. Y cada día tiene su Día Mundial de... Y me enteré esta mañana, cuando ya había pensado en un texto. Permitidme leerlo primero en gallego, la Biblia en gallego. Es un texto del Salmo 128 y versículo 1. Ditosos os que temen ao Señor e van polos seus caminos. La versión 60, bienaventurado todo el que teme a Jehová, que anda en sus caminos. En la Reina Valera contemporánea traduce dichosos todos los que honran al Señor. Dichosos los que van por sus caminos. El Día Mundial del Peatón es un recuerdo para nosotros que somos peatones del camino celestial. Amén. Porque eso somos peatones. No estamos andando en la vida, pero somos peatones que van en el camino del Señor. Bienaventurados, dichosos en un mundo desgraciado. Citaba hace un instante las desgracias de los incendios, pero vivimos en un mundo lleno de desgracias. Si no, pues mirad las estadísticas, ¿verdad? Uno de los carteles que nos ponía para darnos un poco de alegría en la carretera nos ponía verano de 2024, 224 fallecidos. ¡Ole! ¡Viva la alegría! Y claro, tú dices, bueno, pues espero no ser el 225 del 2025, ¿no? Pero vivimos en un mundo desgraciado, un mundo que la enfermedad nos ataca, que destruye vidas. En un mundo desgraciado, qué bendición es ser una persona dichosa, una persona bienaventurada. Yo no sé, a veces yo me siento a veces con el agua al cuello en algunas cosas, pero aunque estemos con el agua al cuello somos gente dichosa, porque como decía Teresa de Almada, quien tiene a Dios, nada le falta. La maldad está en aumento, el pecado crece, pero también la gracia de Dios crece y la bondad de Dios y su misericordia crece para con nosotros. Así que en esta mañana, tú eres un hombre, una mujer dichosa, si eres el Señor. Bienaventurado todo el que honra al Señor, los que van por sus caminos. El Salmo 107, os invito a que lo leáis conmigo, los versículos 4 y 7. Todos nosotros tenemos dificultades. Fijaros lo que dice el Salmo 107, versículos 4 y 7. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Esto es nuestra vida sin Cristo. Vivir perdidos. Esta es nuestra sociedad, tristemente. Versículo 7. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. No hallaban ciudad. Antes de conocer a Cristo estábamos sin hallar sitio, y ahora no solamente conocemos a Cristo, sino, como diría el apóstol Pablo, somos ciudadanos del cielo. ¡Ole! Cuando a veces hablo con hermanos de fuera de Galicia, les digo, sé que me envidiáis porque no estáis empadronados en Pontevedra. A veces yo entiendo que ellos les anime esto, ¿no? Yo sé que Pontevedra es la gloria, en fin, lástima que no viváis, lo digo muy irónicamente, pero tristemente hay personas, y éramos nosotros igual, vivíamos perdidos y ahora tenemos camino. Vivíamos solos y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Después cantaremos Cuando mi fe es probada. Qué bendición es que aunque nuestra fe es probada, tenemos camino. Aunque, como cantábamos el otro día, aunque sendas Dios hará,
donde piensas que no hay. Aunque a veces pensamos que no hay sendas, Dios abre puertas. Hermanos, alabemos a Dios, porque somos dichosos. Alabemos a Dios, porque somos peatones, que tenemos camino, y nuestro camino es Cristo. A Él sea la gloria. Amén. Doy gracias a Dios por los que estamos aquí y nos gozamos porque Dios es poderoso. Somos débiles, ¿no? Mi poder se perfecciona ¿en dónde? En la amplitud, en la fortaleza, en la multitud de gente. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y a veces Dios permite debilidad para que le busquemos y dependamos de Él. Amén. Yo necesito mucho de Dios. Yo os pido por favor oración, porque últimamente a veces otras cosas me distraen y queremos estar conectados con Dios. Queremos que Dios sea nuestro centro. Queremos que Dios sea exaltado no solamente aquí, en estas reuniones de domingo, sino cada día. Cuando nadie nos ve, es el momento mejor para que Dios sea exaltado, porque ahí es cuando realmente demostramos lo que somos. Y vamos a leer hoy un pasaje conocido, un capítulo conocido. Es el de la mujer samaritana. Lo habéis oído seguro, millones de predicaciones tal vez. Pero vamos a reflexionar un momentito sobre esta mujer de fe, que al principio no era de fe, como nosotros. Yo al principio era católico, llegó un momento en que Dios no me interesó para nada, no quería incluso saber nada de Dios. Dios estaba ahí, pero yo andaba a mi aire, hacía lo que quería, cosas indebidas, pero un día, cuando estaba en lo más bajo, en lo más hondo del valle, apareció una persona y me habló de Jesús. Y me dijo, mira, Dios está vivo y nuestras oraciones las escucha. Me habló de Jesús y yo me acuerdo que me reí de él y le dije, qué cosa más rancia, pensé para mí, qué cosa más aburrida. Pero perdonad que cuente mi testimonio, no lo tenía pensado contar, pero me sale. Y como la mujer samaritana, yo andaba más despistado con pulpo en un garaje, pues apareció esta persona y me habló de Jesús. Y recuerdo que me llamó la atención el amor que había entre los creyentes y decían que querían vivir como los creyentes de Hechos de los Apóstoles, como los primeros creyentes. Y dije yo, bueno, vale. Y estuve con ellos y me sentía muy a gusto, la verdad, con ellos, muy a gusto. Y que se preocupaban mucho por mí, como estaba. Hablaban entre ellos siempre de Dios y aquello me llamó la atención. Hasta que un día el pastor Pablo me dio un tratado, concretamente un evangelio de Juan, pequeñito. Toma para que lo leas, y yo, no me apetece. No. Sí, hombre, sí, léelo y ya verás. Bueno, lo cogí, a la noche empecé a leerlo y ya no paré en toda mi vida. Y dice así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan,
aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así, junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Respondió Jesús y le dijo: «Cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla». Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y dijo: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». La mujer le dijo: «Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar», le dice la mujer samaritana a Jesús, que era judío. Jesús le dijo: «Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos». Y conocéis el resto de la historia. La mujer, una vez que ha creído, va y cuenta a los hombres de la ciudad que había uno que parecía que era un profeta. «¿Será este el Hijo de Dios?». Y dice que un montón de gente empezó a escucharle y se convirtieron, ¿verdad? El título que quiero darle hoy a lo que os quiero hablar, que reflexionemos juntos, más bien, es algunas lecciones que aprendemos de Jesús. Algunas lecciones que aprendemos de Jesús. Lecciones, suena a escuela, porque Jesús es el Maestro al que nos acercamos para que nos dé lecciones. ¿Cuántas lecciones nos puede dar Jesús de forma teórica en la Biblia, de forma práctica en nuestra vida? Y vamos a aprender hoy algunas. Jesús nos quiere dar lecciones. Si tú te dejas enseñar, Jesús te va a dar lecciones. Si no quieres que te enseñe, entonces no. Y podemos aprender de Jesús, en primer lugar, una lección muy desactualizada. Hoy en día nadie tiene prudencia. Pocas personas tienen prudencia. Prudencia significa un poco anticipar una cosa que podemos hacer mal y no la vamos a hacer por precaución. Los fariseos estaban murmurando de Jesús. Qué raro, rarísimo que los fariseos murmuraran de Jesús.
Y él tuvo que escuchar toda su vida esto, murmuraciones de gente que le quería un montón. Lo estoy diciendo con ironía, ¿verdad? Ya estaban murmurando de él. Bautiza más que Juan. Y Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Pero hizo una cosa muy prudente y es que decidió cambiar de lugar. Nosotros cuando vemos un peligro, ¿no sería mejor ser prudentes y tomar precauciones? ¿Cuántas veces no tomamos precauciones? Llevamos una torta, por así decirlo. Después le echamos las culpas a Dios. Dios nos pide que seamos prudentes, Podría haberse quedado allí. Él es Dios. Podría enfrentarse con el poder de Dios a ellos, liquidarlos incluso, si se diera el caso, pero no era la hora ni el momento. Jesús actúa con prudencia y se cambia a otro sitio. Y dice que era preciso pasar por Samaria. Meterse en Samaria en aquel momento era como meterse en la boca del lobo. Es como si yo voy ahora, yo qué sé, a un sitio peligroso. Sé que voy a encontrar peligro, pero a Jesús le era necesario pasar por allí. De hecho, los judíos, en vez de pasar directamente de Samaria, o sea, a través de Samaria, sabéis que el reino en aquel momento de Israel estaba dividido en 3 partes. En el norte estaba Galilea, en el medio estaba Samaria y en el sur estaba Judea. Jesús se tiene que trasladar de Judea hacia Galilea y tiene que atravesar Samaria, un sitio peligroso. De hecho, cuando tenían que pasar hacia Galilea, insisto, bordeaban Samaria, no querían pasar por allí. Y la ciudad de Sicar, era la antigua Siquem, era la ciudad que había sido capital del reino de Samaria en su tiempo. El reino del norte, ¿sabéis? El reino del sur. Reino del norte 10 tribus, reino del sur 2, llamada Judea, el reino del sur. Pero el reino del norte, durante un tiempo, con sus 10 tribus, había tenido como capital a Siquem, pero la ciudad que ahora se llama Sicar, era la antigua Siquem. Fue construida hace 4.000 años. La ciudad se convirtió en una ciudad israelita de la tribu de Manasés y, como dijimos, fue la primera capital del reino de Israel. Y Jesús quería traer salvación. Para él es lo más importante, traer salvación a tu vida. Pero eso a veces nos hace cosas que no comprendemos. Decimos, ¿qué pasa aquí? Me rompe los esquemas, porque Jesús está sacudiéndote para obtener de ti salvación. Jesús quería traer salvación a aquella mujer. Ya de antemano sabía que se la iba a encontrar. Pero Jesús quiere traer salvación a aquella mujer, y en el versículo 8 dice que sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. A comprar de comer, porque la hora sexta en la que Jesús se sentó en el pozo eran las 12 de la mañana. ¿Vale?
no eran las 6 de la tarde, eran las 12 de la mañana, que llamaban la hora sexta. De hecho, cuando murió en la cruz, habla también de la hora sexta. Y Jesús establece una relación personal con aquella mujer y le dice, dame de beber. Y dice, como tú, siendo judío. Le captó el acento, el acento judío se lo pilló. Y dice, una mujer muy despierta, como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Lo dijo de una forma muy suave. No es que solo no se trataran entre sí, sino que se odiaban. Es como hoy los Israel y los de la Franja de Gaza, ¿verdad? Es histórico. Y se establece una relación personal entre ella y él. Una relación que nada tiene que ver con un romance o una aventura sentimental. Es una relación de personas de distinto sexo, pero nada tiene que ver con lo sexual. Jesús se acerca a la mujer como a una persona necesitada de tener un encuentro con Dios. Ya estamos, Jesús saltando barreras. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Jesús rompiendo barreras de que fuera samaritana y también mujer, porque estar a solas con una mujer en aquel momento era una locura, una locura, era como si se estuviera deshonrando a la nación o al género humano. Y realmente Jesús le dio una respuestas de Jesús. No te esperes una respuesta de Jesús a tu manera, porque Él te va a responder como quiere Él. Y dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Menudo enigma. En vez de responder, bueno, pues te doy de beber porque quiero interesarme por ti, pero no, le responde, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Si conocieras, yo entiendo el don de Dios, Jesús es el don de Dios y Jesús es la fe, Si conocieras la fe o si conocieras a Jesús y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. A ver, qué forma más sencilla, ¿no? La mujer se quedaría así. De hecho, le respondió de la forma que mejor sabía, Señor, no tienes con qué sacar ese agua y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Y Jesús, si realmente nosotros fuéramos conscientes de quién es Jesús, como dice Él aquí, si conocieras tú o yo quién es el don de Dios y el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Es decir, no somos realmente conscientes de quién es Jesús, de lo que puede hacer en nuestra vida. Si realmente fuéramos conscientes, más conscientes, le pediríamos, ¿quién es el que te dice dame de beber? Porque Jesús quiere darnos de beber. Pero a veces ni siquiera yo, por lo menos, tengo sed. Es imprescindible que tengamos sed de Dios,
Tenemos que pedir al Señor que nos dé sed de Dios. Si lo hacemos por obligación o por cumplir, no vale. Será una carga. No sé por qué, pero no siempre tenemos ese ánimo o esa conciencia de quién es Jesús, de lo que Él puede hacer en nuestra vida. Tal vez sea porque nos ahogamos con los afanes de este mundo, con cosas que queremos hacer, cosas que nos preocupan más y con otras distracciones que nos impiden realmente llegar a la conclusión de que si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías. Nos lo podemos decir a nosotros mismos, ¿verdad? Yo le pediría si realmente conociera y supiera quién es Jesús, ese ser poderoso que murió en la cruz, que se convirtió en ser humano, pero que era Dios, es Dios, es el Todopoderoso. Amén. La mujer no era consciente de quién estaba delante de ella. Señor, no tienes con qué sacar ese agua. Fijaos, ni se enteró de lo que le estaba diciendo Jesús. Tal vez no se daba cuenta, quiero decir, perdón. Le estaba diciendo, en realidad le estaba diciendo Jesús que no era lo que le estaba diciendo, perdón, no era literal, no era agua, sino una figura literaria llamada metáfora. Jesús no se refiere a un agua literal, sino que usa el concepto de agua como símbolo de algo mucho más profundo. La vida eterna, el agua, la gracia de Dios, la plenitud espiritual, la llenura de Dios. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Está usando el agua como imagen de algo espiritual que no se agota. Y al igual que en otras parábolas Jesús empleaba con otros, realmente lo que buscaba era que esta persona pudiese esforzarse por entender lo que Dios le estaba diciendo. Y la mujer, en el versículo 12, tampoco se da cuenta de que Jesús es quien está delante, porque dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? La mujer era literal, como los niños pequeños son literales. A un niño pequeño no le puedes decir una cosa figurada como esta, o como una metáfora, no la puedes emplear, algo abstracto no lo entiende. Tienes que decirle algo concreto y con explicación. Pero como en el mundo cristiano, que no distingue a Jesús, porque solamente vemos, o el mundo no cristiano ve lo que tiene delante de sus narices, perdón por la expresión, lo material, y no vemos detrás lo que hay, ¿verdad? Lo espiritual, por eso no podemos creer. Por eso podemos sacar otra lección de aquí, aparte de la providencia de Dios, ¿no? Y es que nosotros tampoco podemos creer si realmente no ponemos nuestras antenas
espirituales, buscando a Jesús, porque Jesús es algo sobrenatural. La fe a veces no se ve, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, dicen. Y cualquiera que no discierna a Jesús buscará cosas materiales, satisfacción en las cosas materiales. Cuando no tenemos sed de Dios, lo que hacemos es buscar satisfacción en cosas materiales, cosas que nos gustan, cosas que entretienen nuestro tiempo. Pero realmente aquí lo que está diciendo Jesús es que si buscamos a Él, dice que el que bebe de este agua no tendrá sed, jamás. Pero yo creo que es no solamente una búsqueda puntual, sino que ese agua, como los pozos, tiene que renovarse. El pozo no se queda el agua ahí, viene de un manantial, el pozo se llena, pero el agua no se puede quedar estancada, ¿verdad? Nosotros también, si bebemos un día, pero no lo volvemos a hacer, seguramente vamos a tener sed. Pero Jesús lo que quiere es que bebamos de Él cada día. Amén. Porque si no volveremos a tener sed, pero sed de lo equivocado, ¿no? Y Jesús en el versículo 17 le dice, después de explicarle lo que es ese agua, ¿no? Una fuente de agua que salte para vida eterna. Como ve que la mujer no entiende, va y la impacta con algo que la sacude, ¿no? Dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Pero Señor, ya estás otra vez haciendo cosas raras. Ve, llama a tu marido y ven acá. Y ella se sentiría como totalmente sorprendida. No tengo marido. Y Jesús le ha dicho, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Menudo bofetón, ¿no? Pero Jesús lo que quería hacer con esta mujer era despertarle, porque le dice, empieza a despertar ella, y dice, después de semejante aseveración, después de semejante cosa que le dice Jesús, dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Ay, ya empieza a despertar. ¿De dónde ha sacado semejante adivinanza Jesús? ¿Cómo has adivinado? Me parece que eres profeta porque has adivinado esto. Yo no te he dicho nada. Eres sobrenatural. Le dijo algo más allá de los sentidos naturales. Lección. Jesús sabe todo de nuestra vida. Lo más oculto, lo que nadie sabe, Él sí lo sabe. Por eso podemos aprender de Jesús esta lección, ¿verdad? Y Jesús está hablando aquí, dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ay, pero Jesús otra vez diciendo cosas que hay que pensar en lo que dices. La hora viene cuando en este monte ni en Jerusalén, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué querrá decir con esto? Pero aquí Jesús lo que le está diciendo
es que dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesús está hablando aquí de lo más importante no es el lugar físico donde se adore, sino la forma en que adoramos. Por eso dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, es decir, ni en el templo, ni en este monte, ni en otro lugar distinto es igual, no importa el lugar, lo que importa es, como dice aquí, verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. El pozo de Jacob, concretamente, era un lugar de culto. Era un lugar casi sagrado, era un lugar del antepasado Jacob, del antepasado José. La gente iba allí como casi una veneración. Pero Jesús no busca veneración en ningún lugar. A veces decimos, es que esto es la casa de Dios, donde estamos reunidos, este templo es la casa de Dios. En cierta forma sí, pero la casa de Dios está aquí dentro de ti. La casa de Dios está en las personas, iglesia, que se reúnen. Se va a la iglesia y se va a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no está en un templo, sino que está en cada persona, eso lo sabemos bien, ¿verdad? De hecho, dice que el Espíritu Santo está habitando en nuestro corazón desde el momento en que creemos. Dentro de ti, no te olvides, si tú crees en Jesucristo, si le has pedido perdón por tus pecados, si le has entregado tu vida para seguirle, ten por seguro que el Espíritu Santo está aquí dentro. Somos templo del Espíritu Santo, lo dice la Escritura. La adoración, por lo tanto, no en un lugar concreto, sino en el corazón. Lo expresaba de una forma muy clara un cantautor de los años 60, 70, finales, mediados de los 80, dice así: baja a Dios de las nubes. Algún día a lo mejor la cantamos, Baja a Dios de las nubes, llévale a la fábrica donde trabajas. Quita a Dios del retablo, es decir, del altar sagrado. Quita a Dios del retablo y grábale dentro de tu corazón. Roba a Dios de los templos, donde lo encerramos hace tantos años. Déjale libre en las plazas, llévale también al mercado del pueblo, porque Dios no es un Dios muerto. Y si pensáis que está muerto, equivocados estáis. Ayer hablé con él y le noté un tanto triste. Hoy hablé con él y me dijo que está solo, porque hay muchos hombres que se reúnen en su nombre, pero no le dejan entrar a él. Porque hay muchos hombres que hablan en su nombre, pero no le dejan hablar a él. Y después sigue algo muy importante, y es que la mujer, una vez que Jesús le había dicho quién era, y de que había que adorarle a él, pues fue a decírselo, fijaos, dice a los hombres. Qué curioso.
Una mujer en aquel tiempo no hablaba fácilmente con los hombres, pero esta mujer sí. Sin embargo, Dios ve un corazón ahí que quiere salvarlo, que ve potencial, ve que le puede adorar. De hecho, le adoró, porque fue a todo el mundo, a esta gente, trajo a los hombres del pueblo y le dijo: mira, he encontrado a uno que creo que es profeta. Y los otros fueron a escuchar a Jesús, le escucharon, y dice que muchos, vamos a verlo, el tiempo se nos echa encima, vamos a verlo. Bueno, no lo encuentro, pero dice que desde aquel día muchos de Samaria, que no eran judíos, creyeron en él. Sí, gracias. Y muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Interesante, ¿no? Y a veces le hablamos a una persona y decimos: bueno, esta persona a lo mejor... Pero Dios usa personas concretas, que son como una llave. Se convierte esa persona, pero detrás de ella vienen muchos más. Que fue lo que pasó en este caso. Fue toda una campaña evangelística sin parafernalia, sin altavoces, sin guitarras cantando, sin predicar a alguien, sino Jesús nada más y nada menos. A una mujer, y la mujer va y monta una campaña evangelística, hablándole a todo el mundo quería después escuchar a Jesús. Por eso que realmente sembremos, porque no sabemos lo que va a pasar con las personas. Hoy estamos en un mundo incrédulo, un mundo en el cual creer es algo extraordinario. El creer, pues, es para unos cuantos locos. Bueno, estamos como una cabra, ¿vale? Bien, pues ya está. Somos locos por Jesús.